supone que tendría que haber más, pero bueno. Vamos a darle aquí, entonces reunirnos en toda la ventana para ver qué hay. Y voy a unirme también por el celular para poder ver lo que ustedes estén viendo en estos momentos. Listo. Bien. Esta es una declaración de renta conocida por todos ustedes. Tengo entendido. Si voy mal, me avisan de una vez. Esto es un balance presentado en orden de liquidez. Aquí lo veo. Empieza por el disponible, concentrado en el activo en el corto plazo, 1.205 millones de pesos. Se ajusta a lo que dice la norma internacional. Y esto es un estado de resultados. Ya lo hemos trabajado aquí, también lo han trabajado ustedes. Van las preguntas de rigor. En casi todas las clases vamos a hacer algo parecido hasta que yo sienta que ustedes ya han ido como cogiendo como más que le han ido cogiendo como más el tiro a esto. Alguien está tocando la puerta aquí. George Heidis, ¿cómo estás? Comercial de servicio o manufacturera. Empecemos por ahí. Levantó la mano Eric David Garrido. Cuéntame, Eric. De servicio. Eric. A ver, espérate. No, pero el que tenía la mano levantada, ¿quién era? Y bueno, ya la bajó. De servicio. ¿Por qué, Eric? Cuéntame. ¿Dónde lo viste? ¿Dónde? Ajá, sí, dime. Ya le digo que estoy buscando los documentos. En el estado de resultados dice ingreso de contrato por cliente. Ingreso de contratos por cliente. Con cliente. En el estado de resultados dice eso. Sí. ¿Dónde? Arriba del costo de venta. ¿Tú qué estado financiero estás viendo? El mismo que estoy proyectando yo. No, ese no parece. Este es otro. Yo estoy hablando de este. Profe, imagino que se habrá confundido con el PDF que mandó. Es que hay un PDF y yo pensé que era el PDF. Sí, yo también me acabo de confundir. No, es el de Word. El de Word es el que tiene la declaración. Ajá, Eddie. Hay alguien tocando la puerta aquí. Emily. Emily, ¿cómo estás?
Ajá, Eric, cuéntame. Mira, ahorita lo estoy proyectando. Ve y mire esto porque había visto, era el PDF, que lo estoy Ujú. analizando. Vale, pues, dime. Ya voy. Ya miro quién es el que está por ahí. Quién fue el que levantó la mano por ahí. No parece que nadie ha levantado la mano. Pensé que alguien había levantado la mano. Ah, no, de pronto escribieron por acá en el chat. Ya va. Nada. Ajá, cuéntame. Ese de que estaba allá, cuéntame. Pues como no veo inventario, cierto, no está inventario, ¿no? Ajá. No pienso que puede ser el servicio también. Tiene que ser de servicio. Sí, sí. Tiene que ser de servicio. Además, tienes una consideración anterior, adicional. ¿Qué le pasaría o cuál sería un común denominador en las empresas de servicio? Mira todo, espérate ahí, mira todo esto. Mira cómo están estas cifras, cómo se componen, cómo se discriminan estas cuentas. Y tú me dices de pronto, bueno, es posible que todo eso pase, que un comportamiento parecido tengan las entidades de servicio, las empresas de servicio. Dime. Y que es lógico que eso suceda, porque no necesitan esto y esto. Eric, Aquí estoy, profesor. ajá, dígame. Voy a subirle un poquito el volumen a esto. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? Dígame. ¿Cuándo se manejan las cuentas por cobrar a acreedoras por contra y lo contrario? ¿O cómo se trabaja? Porque no la verdad no las había visto. Estas, Sí, estas. sí, en el Ok, pasado también, por favor. ok. Esas se llaman cuentas de orden. Y las cuentas de orden registran una cosa que se llaman contingencias. Bien, nada, porque pocas personas me han preguntado por eso. Una contingencia puede ser a favor o en contra. Y una contingencia se genera. Alguien está tocando la puerta. ¿Quién es? Se arrepintió. El que estaba tocando la puerta. Ah, no, Juan Sebastián parece. Y una contingencia se genera cuando ha existido un evento que en una forma fortuita o benéfica tiene un efecto a favor o en contra de la empresa. Pero ese evento no se ha dado aún. Y podría o no podría darse. Porque lo que es no depende. La situación que sea la que se esté debatiendo podría o no
darse de acuerdo a la decisión que toma un externo. Por ejemplo, un empleado siente que fue despedido sin justa causa y establece una demanda. Esto va obviamente ante un juzgado. Y hay un señor que se llama juez que tiene que decir procede o no procede. Como no se sabe no se sabe qué vaya a decir o qué no vaya a decir, lo único aquí dice fortuita. Fortuita, infortunio, pónganle el rótulo que ustedes quieran. Bueno, si lo quieren llevar más castizamente, un maldita sea. Fortuita. Entonces, como hay una tercera persona que toma una decisión, contablemente no se registra. Por eso es que aparecen debajo de los activos. Porque si fuera un activo, estuviera bajo el control de la empresa. Y esto no es una situación controlada por la empresa. Ese es un ejemplo de ello. Entonces ellas se debitan y se acreditan entre sí en unas cuentas muy especiales, que son las cuentas 8 y 9. Cuentas que estoy seguro que ustedes no han trabajado acá, porque las contingencias ya implican procesos jurídicos, implican demanda, implican litigio, sanciones y otro tipo de cuestiones que no son del resorte del técnico ni del tecnólogo, sino que van un poco más allá. De hecho, no creo que lo hubieran visto en algún estado financiero en clases anteriores, pero eso es una contingencia. Bajo norma internacional, esto está en norma local. Todo esto está en norma local. ¿Cómo sé que está en norma local? Por aquí, por ningún lado me dice efectivo equivalente. Me está diciendo caja, banco, cliente. Listo. La sola expresión de los estados financieros me está diciendo algo. Bajo norma internacional, es decir, bajo NIF, ¿qué dice la sección 02? Que es la que tiene los principios y definiciones. Dice, bueno, es cierto que hay un tercero y hay una demanda, pero si usted tiene una manera de cuantificarla, entonces muéstrala en su estado financiero. Y si no tiene una manera de cuantificarla, entonces yo le voy a dar un espacio. Existe una parte en los estados financieros que se llaman revelaciones, conocidos por nosotros como notas, en donde usted puede decir, mire, tenemos una exposición por un litigio que tenemos en contra, o podríamos tener unos beneficios por unos derechos litigiosos. ¿Qué es un derecho litigioso? Bueno, se sabe que hay una discusión, se sabe que hay una pelea, yo tengo más probabilidad de ganarla que de perderla, pero no sé si la voy a ganar. Entonces, lo puedo tener a favor o lo puedo tener en contra. Esas son las cuentas de orden, que miden las contingencias que pudiera tener un estado financiero. Muy bien, Nader. Eric, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué ves de especial ahí que de pronto no lo viste en los anteriores estados financieros? Que no lo vi, puede ser los anticipos y avances. ¿Cómo que no? Y aquí hay. Míralo, aquí está y aquí está. O que me estás diciendo que no lo viste en los anteriores. O que lo estás viendo en este. ¿Cómo es el cuento? El anticipo y avance no lo había visto. Anticipo de impuestos, sí. Seguro que no lo habías visto. Seguro.
Seguro. Vamos a ver. Creo que no, míralo, aquí está, anticipo y avance. Y vamos a irnos al anterior para ver. Anticipo y avance. Creo que estás teniendo problemas de memoria reciente, Eric. Vamos a ver. Miércoles, ¿qué se hizo ahora que tenía? Que estaba viendo yo aquí. Está. Listo. Entonces no es anticipo y avance, dime. Dime que tiene este estado financiero de especial que no tenían los anteriores. Profesor, O que tú lo estás viendo ahí y te llamaría la atención, oye, porque esto está así y no está así. Permítanme que alguien parece que... sí, profesor, los diferidos. No tiene una suma muy alta y tan similar para los 2 años. Sí, eso significa que no se han amortizado. Muy bien. Ese es uno. ¿Cuándo se genera un diferido? Cuando tú tienes un derecho y ese derecho no lo has hecho efectivo. Por ejemplo, cuando tú tienes un seguro. Tú compras el seguro del vehículo o el todo riesgo de la empresa y tienes un año en el que estás cubierto. Entonces, todos los años tú vas causando una partecita de eso hasta que llegue un momento en que ya se te acaba y tienes que comprar el otro y así sucesivamente. Ejemplo, por ejemplo, si ustedes estudiaran en la universidad, en una universidad ustedes ¿qué hacen? Pagan el semestre. Primer mes de clase ya se consumieron parte del pago de la matrícula. Segundo mes de clase se consumieron otra parte del pago de la matrícula. Y así hasta que pasan los 4 meses calendario, que es un semestre académico. Se acabaron los derechos, se acabó el billete que había pagado, tengo que volver a pagar y así sucesivamente. Eso es un diferido, que por norma internacional, entre otras cosas, deben desaparecer y solamente dejan los preoperativos. Pero bueno, Eric, entonces, ¿en qué quedamos? Ahí hay algo que te debiera llamar la atención, no solamente a ti, que debiera llamar la atención a todos los que han venido a clases regularmente. Y que podría decir, oye, pero ¿por qué aquí esta vaina está así si en los demás los vi de manera diferente? ¿Qué te llamaría la atención? ¿Qué te llamaría la atención? Bueno, miren cuánto tienen ellos en activo a corto plazo. Miren cuánto tienen en activo a largo plazo. Esta empresa tiene altas inversiones en propiedades, planta y equipos, ¿sí o no? Esta empresa tiene altas inversiones en propiedades, planta y equipos, ¿sí o no? Yo diría que no. En un año tiene 21.659.000, en el otro año tiene 21.994.000. En clientes tiene 591 millones de pesos en un año. En otros deudores tiene 367 y en banco tiene 10 millones de pesos. En propiedades, planta y equipo solamente tiene 21. Eso es una característica que tienen la mayoría de las empresas de servicio. ¿Por qué? Porque si estoy prestando un servicio, no necesito una gran infraestructura. ¿Y por qué no necesito una infraestructura? Porque no estoy produciendo, porque no necesito una bodega, si fuera comercial, no necesito una bodega para almacenar mis inventarios. Entonces, cuando se encuentren con esto debe ser servicio. Y no le dé tanta vuelta. Porque si esto fuera una fábrica,
automáticamente mínimo debería tener maquinaria y equipo. Mínimo. Deberían haber un grueso de inventarios. Y la concentración del activo podría estar a largo plazo. Aquí no está diciendo esto, aquí está diciendo de los 1.227 millones que tenemos en todos los activos, 1.205 están en el corto plazo. Hermano, se está concentrado en el corto plazo. Usted carece de respaldo patrimonial. ¿Qué me verifica o qué me hace, qué me constata eso? Muy bien. Socio oculto. Aquí está mi socio oculto. Dirección de Impuestos Aduanas Nacionales. Se las presento si no la han trabajado. Pensaría que sí la han trabajado. Eso es una declaración. Y esta declaración me está diciendo activos fijos. Activos fijos. Voy a subirle un poquito el zoom porque aquí sí se ve como activos fijos, 21 millones de pesos. Y el activo fijo siempre es de largo plazo. Inventario, nada, no tengo. Cuentas por cobrar, toda la plata la tengo en la calle. Entonces, si eso es cierto, vamos a ver. Tengo unos ingresos de 2.907 millones de pesos. Estado de resultados, 2.907 millones de pesos. Si estoy presentando una declaración cualquiera que ella sea, me acuerdo que al Estado no le interesan 500 pesos ni 700 pesos, le interesan de 1.000 pesos en adelante. Entonces siempre tengo que redondear esto al 1.000 más cercano. Y todas las declaraciones ustedes las tienen que ver en 1.000. ¿Es una empresa prestadora de servicios de transporte? Sí, señor, es una empresa prestadora de servicios de transporte y complementarios al transporte. Lo único es que lo que está presentando aquí es transporte. Y si solamente es un servicio de transporte, ¿cómo se podría dar una devolución? Nunca. ¿Cómo te van a devolver en una empresa? ¿Cómo vas a tener una devolución en una empresa de transporte? Nunca. Lo que puedes tener en una empresa de transporte es un descuento. Eso es otra cosa diferente. Pero no una devolución. Porque ¿cómo se daría? ¿El transporte es algo tangible o intangible? Es intangible. ¿Cómo devuelves un transporte? No puedo devolverlo. Y esa malicia tengo que aprenderla quiero que ustedes la vayan desarrollando en la medida de lo posible. Porque por contabilidad, lo que diga contablemente después lo tengo que decir fiscalmente. Y si eso no, y si hay una diferencia, prepárese, hermano, que el que viene es la DIAN y viene con todos los dientes de este mundo. Porque se presume que las cifras contables vienen de, las cifras fiscales, perdón, las bases fiscales vienen de unas bases contables. Y cuando hay una diferencia entre la una y la otra, prima la base o permanece o está por encima la base fiscal de la base contable. Entonces no moleste, que tiene que haber una concordancia entre los dos. Y yo me la puedo jugar, pero si me cogen, tengo un problema. Esta cosa queda en firme a los 5 años. Usted verá. Entonces aquí observo 2.907. Muy bien. Pero observo una cuenta que dice
intereses y rendimientos financieros, 32 millones de barras. Y de dónde allí están ingresos no operacionales. Iba a preguntar de dónde salieron, aquí están. Lo que esté diciendo por el lado contable, la forma como lo esté preparando contablemente, va a tener una presentación, pero el Estado después me dice, vea, este es el formato con el que usted va a trabajar. Y usted me responde a mí por todos y cada uno de los renglones que están ahí. Lo único que yo sé es que lo que usted diga por allá tiene que tener una diferencia, tiene que tener una contraprestación por acá, fiscalmente hablando. Y si no, usted me tiene que crear una conciliación patrimonial y decirme, esto lo incluí, esto no lo incluí. Lo que incluí, tengo que justificarlo. Lo que no incluí, tengo que justificarlo siempre y cuando me baje el impuesto. Si me lo sube, no, la DIAN no te va a decir nada. La DIAN nunca va a decir algo porque le paguen plata de más. Si le pagan plata de menos, sí. Si se descuentan lo que no tienen que descontarse, sí. Si calculé mal lo que tenía que calcular, sí. Si mostré menos ingresos, sí. Si mostré menos utilidades, sí. Si mostré menos costos, no te va a decir nada. Me desconté menos retenciones en la fuente, tampoco. No te va a llamar para decir algo. Allá tú eres el que tienes que decir, tú no sabes, me equivoqué, pum, 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 pum. Pero ellos allá no te hacen eso. Entonces, no es lo mismo, tengo que estar pilas con lo que estoy haciendo. Y lo que esté diciendo por allá tiene que tener una correspondencia en lo que esté diciendo por acá de otro lado. Bien, concentrémonos en este señor que está aquí. Ya lo tenemos, señor Eric. ¿En qué año, señor Eric, le fue mejor a usted? ¿En el año 2013 o en el año 2014? Estás viendo un balance, estás viendo un estado de situación financiera. No estás viendo un PIG. Te estoy preguntando en cuál de los dos te fue mejor. ¿Qué le pasó a Eric? ¿Se fue? Ah, no, ahí está. Eric. Nada, el hombre se fue. Vamos a ver. ¿Quién más está por ahí que nos pueda ayudar con este tema? Es que 8, 1, 2, 3, Isaac 4, 5, 6, Juan Sebastián 7, Laudi, María del Carmen. María del Carmen, tú vas a pensar que yo te la tengo velada o algo por el estilo, pero no es eso. Sino que te llegó, eres la número 8 y te estoy preguntando. Ajá, Mari, ¿cómo estás? ¿Estás ahí o no estás ahí? María del Carmen no está. Bien. ¿Dónde está el crecimiento de esta empresa? ¿Dónde está? ¿O no hubo crecimiento? ¿Dónde veo que operativamente el negocio está creciendo? O de pronto ustedes me dirán, no, está viendo donde no tiene que ver. Yo creo que eso se tiene que ver por acá. Y yo les estoy mostrando dónde puedo ver el crecimiento de la empresa. ¿Qué dicen? Bien. Esta empresa se llama Maxicarga SAS. Queda en el parque industrial que está por allá, por los lados de la salida a las flores. Y
y obviamente se dedica a la prestación de un servicio de transporte, como lo dijo Ned. ¿Dónde va el crecimiento de ella? Aquí. ¿Y de dónde sale ese billete? De acá. El año pasado vendíamos 2.636. Este año estamos vendiendo 2.907. Bien. Cuando nosotros vamos a preparar los estados financieros, hay un primer insumo. Y ese insumo se llama balance de prueba. Que yo me imagino que ustedes han trabajado acá. Un balance de prueba no es más que colocar en forma columnar saldos, movimientos, débito o crédito y saldos actuales. Sobre el entendido que estos son saldos anteriores. De esto hay dos insumos que quiero resaltar. Un insumo es el SIU que proviene del RUT, que va a definir obligaciones tributarias. Y esto va a definir objeto social de la empresa. Y este objeto me va a definir a la vez la composición de activos y con ellos si la concentración de los mismos está en el activo a corto plazo, corriente o circulante, o en el activo a largo plazo, propiedades, planta y equipos y otros activos. Y esta concentración, a su vez, ¿qué porcentaje es este? Me define si se va a preparar en orden de liquidez o en orden patrimonial. Si voy en orden de liquidez, ojalá no se les olvide este cuadro. Si voy en orden de liquidez, debo presentar desde el disponible hasta la cuenta 19, que ya la vimos en la clase anterior, valorizaciones. Si voy en forma patrimonial, si lo estoy presentando en forma patrimonial, entonces volteo todo esto y empiezo con los activos a largo plazo y termino con los activos corrientes. ¿Por qué? Porque aquí la mayor concentración estaría aquí. Y en esta presentación la mayor concentración estaría acá. Entonces, como ya hemos trabajado esta parte de acá, vamos a trabajar o vamos a ver la otra parte. ¿Veis dónde está el PDF?
Este que tienen ustedes aquí, estoy presentando ahora, es el mismo que... No, pero no es este, mentira. Y este lo estuvimos viendo. Es el de Isagen. Listo. Y analicemos un poquito el de Isagen. Que está inclusive en el material que yo les mandé, en un PDF que le mandé de Contabilidad Internacional de la universidad. Listo. ¿Qué observo? Activos. ¿Por dónde está iniciando este estado? No corrientes. Ah, pero si empieza por el no corriente, entonces por acá voy a empezar con el patrimonio. Sí, señor. Recordemos, y eso lo deben saber ustedes por contabilidad, que todas las cuentas de patrimonio en su esencia son a largo plazo. Porque nadie en su sano juicio crea una empresa hoy para disolverla dentro de 6 meses. Salvo el caso que lo que tenga sea una Whirlpool modelo 2022. Que ahí sí me vale 5 la operatividad de la empresa y yo lo que necesito hacer es un blanket. Necesito es lavar un capital. Me importa si gano, me importa si pierdo, necesito es hacer circular un dinero que por otros medios no podría hacer circular. Entonces, en su esencia el capital, el patrimonio, perdón, siempre será de largo plazo. Como estamos en el tema de las NIF, voy a borrar esta evidencia de aquí. Como estamos en el tema de las NIF, por norma internacional el patrimonio es el residuo o la diferencia de activo menos pasivo. Y en este residuo o diferencia se encuentran estas cuentas. Bien. Novedades. Otro resultado integral. Cuando vean esa cuenta, significa que la empresa tiene más de una actividad económica y en cada actividad económica tiene su costo. Habrá una que le represente más dinero y esa será la que genere su ingreso grueso y por lo tanto tendrá asignados unos costos. Y habrán otras actividades que tendrían, voy a ponerle una comilla bien grande a esto y que no vaya a sonar peyorativo, unos ingresitos con unos costicos. Y la diferencia la van a encontrar en el otro entrado integral. En este caso está dando una pérdida. Y aquí hay que saberlo leer y saberlo interpretar, porque este estado financiero está en millones de pesos. Era una de las empresas más grandes que tenía nuestro país. Por lo tanto, era de todos nosotros. Pero una cosa que tuvimos de presidente, la vendió. La vendió y nos quedamos sin ese patrimonio. Por lo tanto, cuando aquí les dice a ustedes, bueno, va a sonar como peyorativo, pero aquí esta cifra que hay allí en bancos en realidad es 83
749, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 83.749 millones de pesos. ¿Quién me lee esta cifra? ¿Cómo sería? ¿Cómo se lee ese número? Voy a escribirlo acá. 15, 179, 609, 200, 310. ¿Cómo se lee ese número? ¿O cómo se leería ese número? Hasta aquí voy en 200.310 pesos. Hasta aquí voy en 609.200.310 pesos. Hasta aquí voy ¿en cuánto? 179.609.200.310 pesos. Y aquí, con el 15 delante, ¿cómo se lee? ¿Cómo se lee ese número? 15 billones. 15.179.609.200.310 pesos. Un montón de plata. Ya. No moleste tanto, que allí lo que hay es un montón de plata. Y esa era una de nuestras grandes empresas. Esa es la presentación por patrimonio. Y si le estoy presentando por patrimonio, significa que mis activos están concentrados en el largo plazo versus mis activos a corto plazo. Y esto lo estamos demostrando. Por lo tanto, estas empresas suelen ser, pero no es una camisa de fuerza. Estas empresas suelen ser o suelen manejar cierto grado de rentabilidad. Pueden manejar cierto grado de rentabilidad, pero no son muy líquidas. Y ustedes me dirán, pero es que, profesor, pero es que ahí estamos hablando de 83.749 millones de pesos. Y eso es un montón de plata, sí, pero no es nada comparado con 15 billones. Billones. O sea, miles de millones. 15 billones contra 83.000, no es nada. O no es que no sea nada, no representa, no es una cifra representativa. No es lo que en auditoría se llama materialidad. Pero no tengo que ser una empresa como Isagen para presentar mi estado financiero así. Con que tenga concentrados los activos en el largo plazo, ya tengo que colocarla así. De esa forma. Ahora, si estoy volteando todo el estado y primero va el patrimonio, pues obviamente tengo que empezar con el pasivo a largo plazo. No lo puedo mezclar. No lo puedo mezclar. Y aquí me dicen, por ejemplo, que se deben 5 billones de pesos al sector financiero y se le deben 3 billones de pesos al Estado. Pero como esto era Estado contra Estado, nuestro Nobel de Paz decidió venderlo. Y el Congreso le dijo, sí, véndalo. Y una cosa que no es muy sana en una economía es, bueno, ni en una economía ni en la casa de uno, es salir a vender tus activos para solucionar problemas de deuda. Porque va a llegar un momento en que ya vendiste la casa, vendiste el carro, vendiste los muebles, ¿qué más vas a vender? Vas a dejar de ser. Vas a dejar de ser tú en vez de ser productivo. Bien. Entonces, si eso está sucediendo, no significa que la concentración esté en el patrimonio, no significa que la mayor parte le estén colocando los socios, no. Significa que como los activos están
concentrados en el largo plazo. Tengo que voltear la estructura para poder observar una cosa que se llama, en todo estado financiero está principio de compensación financiera. ¿Y eso qué significa? Que activos a corto plazo se financian con pasivos a corto plazo. Y activos a largo plazo se financian con el patrimonio, es decir, con aporte social o con pasivo a largo plazo. Es por eso que tengo esta cantidad de deuda a largo plazo, porque la mayoría de mis activos son de largo plazo. Ah, ya entendí. Entonces, si yo voy a comprar inventarios, no es bueno que me financie con una deuda a 3 años, para que no vayan a cometer eso en su proyecto, porque el inventario generalmente se agota en 12 meses. Entonces, se te acabó el inventario, pero siguió la deuda. ¿Qué hiciste ahí? Nada, trabajar para el banco. Porque te quedaste sin tu objeto de trabajo, sin tu objeto de comercialización, sin tu objeto de venta, pero la culebra sigue. ¿Y dónde voy a sacar la plata? Ah, no sé, pero la tienes que pagar. Y eso se llama principio de compensación o de conformidad financiera. Si hay alguna pregunta hasta ahí, por favor, levanten la mano. Que vamos para la segunda parte de estos estados financieros. ¿No hay ninguna pregunta hasta ahí? Cinco y 11 minutos de la tarde. Nadie manifiesta. Ninguno de los aquí presentes manifiesta tener una pregunta hasta el momento. Bien. Y ahí están los señores Camilo Marulanda, Nelson Álvarez y Patricia Mendoza Sierra, que hace las veces de revisora fiscal. Listo. Deja ver si lo puedo, traer todo el estado. No me va a tocar complicado traérmelo. Sí. Me va a quedar complicado traérmelo todo, pero lo intentaré. Bien. Empezamos a mirar este estado de resultados. Y empiezo a sacar las cuentas que de pronto no he tenido como todo ese manejo. Ingresos con contratos cliente, aquí está. Eric lo dijo. ¿Y cuánto me están costando esos contratos? Lo que significa que entre lo que me cuestan y lo que yo facturo, tengo un diferencial en el año 2020 de 1.679, en el año 2019 de 1.792. Esto es transporte de energía eléctrica, ISAGEN. Estos son centrales eléctricas y este tipo de cosas que van a una bolsa de energética donde se compran los kilovatios, hora. ¿Tuve afectación por COVID aquí? No. No pude haber tenido afectación por COVID porque se hubiera paralizado todo el país. Estuviéramos en un apagón, una recesión bien grande. Y esto lo demuestra. Aquí tengo 3.103 billones, no sé cuánto, aquí tengo 3.211. Hay sectores que por más crisis que haya no se ven afectados o se ven menos afectados que otros. Aquí están mis otros ingresos, yo se los dije a ustedes. Listo. Aquí está mi gasto financiero, todo lo que le estoy pagando a los bancos por efecto de lo que estoy endeudado. Y aquí me aparece alguien muy interesante. Y apenas vea esto o aparezca esto en un estado financiero, llegaron los verdes.
Entonces, habrá una tasa representativa del mercado y habrá una tasa spot. Tasa representativa del mercado, todos sabemos aquí, la que salen los noticieros, y que en nuestro país es next day, del día siguiente. Spot, la tasa de negociación. Es decir, esta es a cómo compro los dólares y este es el promedio ponderado de todas las compras y ventas de dólares en una jornada que va de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde. Y lo que no se hizo ahí quedó para el día siguiente. Y aquí tenemos el efecto. Y el efecto me está golpeando. No tengo necesidad de decir aquí, no tengo necesidad de ser un gran analista financiero para saber que el dólar se incrementó. ¿Por qué? Porque me está dando negativo. Y si me está dando negativo, ¿qué sería? Un gasto. Vale de contar. En la presentación del estado financiero, acuérdense que los gastos son de naturaleza débito. Y de aquí para adelante, lo que le interesa al Estado, que es el recaudo del tributo. Y si ustedes quieren continuar en la parte contable y financiera que están estudiando acá, ustedes son técnicos en gestión contable y financiera o en gestión e información financiera. ¿En cuál de los dos son? ¿La titulación nueva o la vieja? ¿Cuáles son? Profe, nosotros somos del técnico, somos técnicos en contabilización de operaciones comerciales y financieras. ¿Y el tecnólogo? El tecnólogo de gestión contable y financiera. Ah, ok, son del anterior. Muy bien. Entonces, si ustedes están en esto y desean conseguir, ustedes van a tener 3 tipos de vertientes o campos donde van a ir. Uno es la parte financiera. Y ahí entrarían a formar parte de la masa de competidores. Conmigo, pues. Estoy hablando conmigo. Otro es de la parte fiscal. Y es tratar de ver cómo hago para que este valor que está aquí sea lo mínimo posible dentro de lo que me permite hacer la norma, porque la norma permite algunas devoluciones, algunas deducciones, algunos descuentos y un manejo tributario que me permite pagar menos. Y hay otro grupo que es la parte operativa del asunto. Y la parte operativa del asunto tiene que ver con cómo hago los asientos, cómo me meto en la operación de tal manera que estos números que se reflejen aquí sean, como lo dicen las NID, fiables, sean producto de una medición y tengan un principio muy importante, que es el principio de objetividad en su presentación, quitando los sesgos que sean posibles. ¿Cuál es, a mi modo de ver, en la que se sustenta todo esto? La operación. Indudablemente. ¿Cuál es la que más plata puede llegar a dar cuando ya ustedes sean unas personas profesionales y estén metidos en esto? La fiscal, indudablemente. Pero en términos fiscales, lo que ustedes digan es más plata para una parte y menos plata para la otra. Por lo tanto, aquí hay que ser extremadamente delicado. Lo que digas de más o lo que digas de menos es más plata para la empresa y menos plata para el fisco, o más plata para el fisco y menos plata para la empresa. Y ten mucho cuidado con las sanciones.
porque pueden ser costosísimos. Ay, es que la página de la Alianza me cerró a las 11:59 cuando yo estaba transmitiendo la declaración. Hermano, eso ya quedó como extemporáneo. Pero no eran todavía las 12 de la noche, ya quedó como extemporáneo. La Alianza va a venir y va a mirar el contador y va a decir, vea, que usted transmitió a las 12:01, a las 12:01 ya era el día siguiente. Esto es extemporáneo y me tiene que pagar la sanción mínima, 326,000 pesos. Pero solamente fueron unos segundos, señor, le estoy diciendo. Cambiamos de uso horario, estamos en el día siguiente, yo le dije que era hasta hoy y usted me transmitió mañana. Listo. Lo que uno diga ahí es delicadísimo. Y en esta parte, que es el área donde yo me desempeño, digamos que no es que le vaya mal a uno económicamente, sino es que se necesitan más clientes con quien operar, porque todos tienen una estructura financiera diferente, entonces tienen un manejo diferente y por supuesto unos productos financieros diferentes y una relación financiera diferente con el sector financiero. Entonces hay que saber de todo un poquito. Y cuando se trate de este tipo de presentaciones, tengan en cuenta algo. El único que va a cambiar de presentación es déjame colocarlo acá. El estado de situación financiera puede tener dos presentaciones y ya lo he dicho varias veces aquí. Una es por liquidez y la otra es por patrimonio. Y ya todo el mundo sabe que el uno se voltea y el otro no. El uno voltea las cuentas. Pero el estado de resultados integrales tiene una única presentación. Y siempre partirá de unos ingresos hasta llegar a una utilidad o pérdida neta. Y aquí tenemos que ser muy claros. Podemos tener una pérdida contable, pero tienes que pagar impuestos. Una cosa es la pérdida contable y otra cosa es la pérdida fiscal. Entonces, hay que ser muy cuidadoso, muy detallista en esto. Con esta parte de aquí o con esta clase, nosotros terminamos, digamos que la parte doméstica o la parte de adecuación para la construcción de los estados financieros. Aquí lo único que estoy diciéndoles a ustedes durante estos días es que existen dos formas de presentarlo, cómo identifico si es de comer, si es comercial, si es de servicio, si es manufacturera. Me he volado la parte de las sociedades sin ánimo de lucro, no hemos visto estados de empresas estatales, no hemos visto consorcios, no hemos visto tampoco sociedades como las uniones temporales. Si el tiempo no lo permite, miramos estados financieros de ellos con el mayor de los gustos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer a partir de la semana que viene? Vamos a tomar un balance de prueba. Ustedes lo tienen por allá. Este balance de prueba lo vamos a someter primero a un análisis de las cifras para saber qué es lo que voy a presentar. Y una vez que lo tengamos en un análisis de las cifras, vamos a llevarlo a una plantilla. Sobre esta plantilla se construyen unos estados financieros. La idea es llegar a un estado de situación financiera, a un estado de resultados integrales, a un estado de cambio en el patrimonio y a un estado de flujo de efectivo, siendo este último el más complejo de todos. Pero donde hay un error aquí, se me descuadra el efectivo. Donde no tengo una causación buena aquí, se me descuadra el efectivo. Y este señor de aquí se me descuadra con esto y con esto. Y eso está en el material que yo les mandé a ustedes, que dice contabilidad internacional, si no estoy mal.
Contabilidad internacional 3. Ahí está, bien clarito, bien explicado. Esta parte de aquí. Esto lo vamos a hacer nosotros aquí en clase. Antes de que alguien me pregunte algo, permítanme. Bueno, si hay alguna pregunta hasta aquí, por favor, me indican.